cuando Sandra tuvo la generosidad de invitarme como curadora al proyecto y que a su vez decidiéramos sumar a Hamlet, que había escrito un texto muy interesante sobre su obra. Sandra quería que fuera, o sea, que nos pensáramos algo que conectara con el barrio, porque ella estaba llegando al barrio. La gente aquí en el barrio también tenía muchas incógnitas sobre los propósitos de este espacio, qué era lo que pasaba aquí adentro y bueno, había muchas especulaciones propias del barrio cubano. Hamlet y yo pensamos que proponernos como tesis curatorial el tema de tratar de establecer o de hacer crecer el proyecto como un proyecto comunitario no era honesto. ¿Por qué? Porque no íbamos a tener el tiempo suficiente para poder interactuar con el barrio. Un proyecto comunitario es algo que se concibe para que la gente participe de manera muy horizontal, de manera muy democrática en el proyecto. Se supone que son proyectos también que deben dejar un impacto importante en la vida de la comunidad y que luego que termine, digamos, el inicio original del proyecto, se mantenga lo que tú hiciste de manera viva en el barrio. Y eso, por cuestiones de tiempo, nosotros no íbamos a tener posibilidad de articularlo. Y tomamos la decisión de no ser demagogos en ese sentido. Hay mucho del arte cubano que ha jugado con el término de arte comunitario sin que realmente los proyectos sean de arte comunitario. Entonces tomamos la decisión de, jugando un poquito con la historia del barrio y con las dinámicas que uno también como cubano, como habanero, conoce sin una investigación muy profunda de lo que pasa en cada barrio cubano, porque yo creo que hay que decir algo, o sea, La Habana es un lugar que comparte, más allá de que uno vive en El Vedado, más allá de que uno vive en Miramar, o que vive en Santo Suárez, o que vive en La Habana Vieja o en Centro Habana, los barrios tienen sus propias dinámicas y hay barrios que siempre son más complejos que otros. Pero yo creo que si algo hizo la revolución, para bien o para mal, fue socializar un grupo de comportamientos, de dinámicas, de lógicas de funcionamiento en los barrios, y lo mismo te afecta si vives en La Habana Vieja o en Centro Habana que si vives en El Vedado. Yo encuentro actitudes, comportamientos aquí en Jesús María, que todo el mundo me decía, incluso los propios vecinos del barrio, oye, pero tú sabes dónde tú estás, ustedes están, esto es Jesús María. Y siempre yo les decía, bueno, sí, ¿y qué? ¿Tú no crees que los habitantes, los vecinos de Jesús María están a la altura de sumarse, de participar, de entender, de manifestar su sensibilidad en un proyecto de esta naturaleza o en una acción determinada que queríamos realizar? Y la gente, cuando tú le decías eso, entonces enseguida se ponían dignos y se ponían, yo diría que también lindos, hermosos, porque entonces les salía el orgullo vecinal. Y me decían, sí, sí, claro que nosotros nos podemos comportar bien. Y yo les decía, porque yo confío en eso, o sea, yo sé que va a pasar así. Pero igual, o sea, uno puede encontrar en mi edificio, en El Vedado, dinámicas que pueden hablar, digamos, de un deterioro de cuestiones éticas en la convivencia social, idéntico que lo que pasa aquí. Y puedes encontrar también actitudes de solidaridad aquí, que también encuentras en El Vedado, que a veces no encuentras, porque la gente puede vivir un poquito más de puerta cerrada. Entonces, yo creo que la riqueza que el barrio nos daba, más allá de hacer o no una investigación demasiado profunda, que no teníamos tiempo, y yo creo que hay que ser honesto en eso, para hacer eso, yo creo que el conocimiento, el vivir en barrios, tanto para Hamlet, como para mí, como para Sandra, como para el resto de los artistas que invitamos, era algo que respondía a algo vital, esencial, sincero. Y entonces así fue que creció la posibilidad de curar un proyecto que jugara, que tratara, que se pronunciara sobre las tensiones propias que uno puede encontrar en un barrio como este, pero no solo las tensiones negativas, también las tensiones positivas. Y cuando convocamos a los artistas, pues de eso fue de lo que hablamos. Queríamos un proyecto que de alguna manera reflexionara sobre cosas que uno pudiera llamarles el bien común, sobre cosas que tienen que ver con la educación formal, con la no violencia ni familiar, ni de pareja, ni contra los niños, ni de ningún tipo,
hablar también sobre problemáticas que se dan para la sobrevivencia en estos espacios, que puede tener también que ver con la manera en que la gente vive o las actividades económicas que realizan para sobrevivir. Pensamos también en términos, o sea, económicos, sociales, también políticos, de resistencia y de apoyo al mismo tiempo, porque a veces en los barrios más humildes usted sigue encontrando los núcleos de apoyo más cerrados también en torno al proceso. O sea, que estuvimos tratando de explorar de la manera lo más honesta posible la manera en que los artistas podían reaccionar sobre esos tópicos. Y la verdad es que muchos artistas incluso superaron las expectativas tanto de Hamlet como mías y nos hicieron propuestas que resultaron siendo justamente un poco lo que queríamos, y ya te digo, en algunos casos incluso superaron las expectativas que teníamos con relación al proyecto. Y por eso fue que el proyecto final se llamó Arsenal. Hoy cuando me bajé del estrado ese que se armó para el concierto fabuloso de Pablo, un señor me abordó y luego de agradecerme que yo reconociera el esfuerzo que había hecho el barrio por integrarse al proyecto, me dijo: usted habló todo el tiempo de Jesús María, pero Jesús María es un consejo popular. Esto siempre se llamó y se llamará Arsenal. O sea, con un orgullo, y le dije, por eso nuestro proyecto se llama Arsenal, aunque yo hoy no lo mencioné, porque también suponía que en el concierto estaban participando vecinos que trascendían la cosa del barrio que se llama Arsenal y que era ese consejo popular que se llama Jesús María, que son la suma de muchos otros barrios. Pero la experiencia ha sido fabulosa. La gente ha sido muy generosa en su participación, disciplinada, digna. Ha sido también muy gratificante ver cómo, sobre todo en los primeros días, circulaban muchos grupos de estudiantes de primaria y de secundaria, muchachos que vienen con toda la dinámica que hoy sabemos que hay en nuestras escuelas, algunos un poco perdidos, con referentes culturales. Y yo no tengo prejuicios con ninguna manifestación dentro de la cultura, pero hay cosas que creo que aportan más y hay cosas que aportan menos. Y digamos que quizás algunos de esos muchachos que vimos desfilar aquí, probablemente por primera vez se estaban enfrentando a una exposición de arte contemporáneo cubano. Pero era muy lindo porque las preguntas que se hacían, los comentarios que hacían entre ellos o que le hacían a los jóvenes de la Facultad de Historia del Arte, que por suerte estuvieron colaborándonos aquí para recibir las visitas, eran preguntas muy coherentes, eran preguntas que tenían mucho que ver realmente con las dudas que puede tener cualquier adolescente. Ya no porque no entienda el arte, yo creo que las preguntas tenían que ver se conectaban directamente con los asuntos conceptuales de las piezas. Y fue muy lindo tener ese encuentro aquí también con esos jóvenes, en fin. Igual recibimos a muchas otras personas que yo creo que entendieron, porque la exposición también conecta con temas universales. O sea, los problemas, digamos, que uno encuentra en estos barrios son problemas también que se encuentran en todos los barrios más populares del mundo entero, sin excepción. Estoy hablando del primer mundo y de lo que llamamos tercer o casi cuarto mundo. O sea, son dinámicas muy similares. Y yo creo que la clave estuvo en que todos los artistas respondieron, a veces desde mensajes más espirituales que tienen que ver con las personalidades, las características de la obra y los propios artistas, otras veces más desde el registro sociológico. Algunas piezas conectan también con lecturas que pueden ser políticas, pero yo creo que en todos los casos fueron sinceras, las piezas fueron también pensadas sin tensión comercial, o sea, los artistas no se estaban proyectando sobre la base de tener que comercializar algo, no, y eso fue muy gratificante para nosotros como curadores, realmente, en fin, lograr tener un espacio donde hay cosas estéticamente muy cuidadas, muy lindas, pero que al mismo tiempo están dialogando sobre la realidad de la sociedad cubana contemporánea y sus contradicciones. Bueno, ya decidimos que fuera, por supuesto, Sandra quería que fuera un proyecto colectivo y Hamlet y yo nos pusimos muy rápidamente de acuerdo a partir de que ambos teníamos cierto conocimiento sobre artistas, digamos, que han estado explorando sistemáticamente temas
vinculados con el tema de esas contradicciones que tiene la sociedad contemporánea actual en espacios, en barrios como puede ser Arsenal. Por tanto, sabíamos que los artistas que estábamos invitando eran artistas que podían responder de una, o sea, sin digamos meterse en un proceso que adulterara o que impostara sus procesos creativos, que podían conectarse con lo que les estábamos pidiendo plenamente. Así, por ejemplo, hay artistas como Javier Castro, que llegaron, claro, como consecuencia de su trabajo. Javier es un joven que creció a unas cuadras de aquí de Arsenal, y que toda su obra o la mayoría de su obra y la fuerza que tiene su obra ha sido también porque ha sido parte de un registro de fenómenos sociológicos, de dinámicas muy populares, de manera de reaccionar de la gente de este tipo de barrios. Y por tanto, Javier Castro, justamente las propuestas que nos hizo entronizaban perfectamente bien con eso que nosotros esperábamos de él. Hay una pieza que es una pieza que ya habíamos visto, que son un conjunto de, o sea, es una entrevista o breve pregunta que él le realiza a un grupo de niños y adolescentes sobre qué quieren ser cuando sean grandes. Y las respuestas de los niños son elocuentes, no en todos los casos, digamos, demasiado felices, quizás para el alma o para la percepción que algunas personas tenemos todavía sobre lo que nos gustaría que la gente respondiera en un sentido ético con relación a su profesión. Pero son respuestas que hablan muy bien de las necesidades, de las carencias, de las presiones que esos niños o adolescentes incluso pueden sentir desde muy pronto con relación a lo que deben de hacer como profesionales en un futuro para ganar más dinero, para poder ayudar a su familia, en fin. Y bueno, hay algunos que incluso dan respuestas demasiado duras, yo diría casi desagradables, pero responden también a una lógica de pensamiento de esos jóvenes y esos niños. O sea, no toda la niñez ni toda la adolescencia cubana responde a un ideal utópico de la revolución con relación a eso. Yo creo que a partir de todo el deterioro que se ha dado y de las contradicciones cada vez más profundas que tiene la sociedad cubana, pues los niños y los adolescentes también responden con bastante honestidad y sinceridad a eso. Por otra parte, también enseguida consideramos la posibilidad de invitar a Donis Flores y a Marianela Orozco, porque son dos jóvenes artistas que viven en este barrio, justamente viven en esta cuadra. Entonces Adonis y Marianela aun cuando su obra no necesariamente se ha movido por el camino del registro sociológico directo de lo que puede pasar en un entorno como este, eran artistas que nosotros sabíamos que podían articular una idea, que podían conceptualizar alguna pieza que realmente pudiera ser significativa y que nos aportara algo a la exposición. Y así fue. Marianela produjo una casita que al público le ha gustado muchísimo, incluso al público entrenado en arte, porque es una casita que es una metáfora muy clara, muy evidente de lo que pasa cuando tú vives en un entorno que puede ser ciertamente violento, pero que también tú vas construyendo desde tu propia paranoia como un espacio muy violento, y a veces la gente, tratándose de proteger de los otros y de la violencia que los otros pudieran ejercer sobre ellos, terminan aislándose francamente y terminan incomunicándose, terminan no teniendo relación con ese entorno donde viven, y a veces es justamente fruto de su paranoia. O sea, a veces terminan perdiéndose de cosas buenas que pueden pasar ahí también. Y bueno, la visualidad de la pieza conecta mucho con este tipo de muros que la gente que a veces vive en barrios más sofisticados, donde hay un nivel mayor de vida, se hacen con cristales fragmentados, picados en la cima de los muros para no permitir a los supuestos ladrones, a los supuestos intrusos, en fin. Yo creo que la gente a veces ha sobrereaccionado al tema, a la cosa de la violencia en Cuba. Seguimos viviendo en una sociedad que no es demasiado violenta, pero bueno, cada quien carga con o es violenta de otro modo, no en un sentido físico. Yo no digo que la sociedad cubana no tenga síntomas de violencia que pueden ser preocupantes,
pero creo que a veces la gente va construyendo y claro, cuando tú funcionas respondiendo a una lógica de violencia, terminas siendo tú un poco violento también en tu modo de vivir, en tu modo de relacionarte. Y yo creo que la pieza es muy linda y que es una metáfora que la gente aquí en el barrio ha entendido perfectamente bien, y la gente que viene de otros barrios, a veces más miquis, más burgueses, y por qué no decirlo así, entienden muy bien. Creo que hay otro conjunto de piezas. Bueno, Sandra Pérez, por supuesto, estuvo invitada al espacio porque era también la artista que estaba ofreciendo el estudio para esta invitación. Y puedo decir que tanto Hamlet como yo estamos realmente contentos con las propuestas que hizo Sandra, porque aunque es una artista cuyo trabajo se conoce un poco recientemente y que es un poco autodidacta, que no viene del mundo de haber estudiado en escuelas de arte, en fin, yo creo que a partir de que es muy humilde, escucha mucho y aprende rápido, ha logrado ir haciendo piezas que, en mi opinión, como curadora, es mi humilde opinión, son piezas muy dignas y que empiezan a conectar con una tradición y con fenómenos contemporáneos del arte. Las piezas de Sandra todas van en un camino más espiritual, tienen que ver también con una respuesta sincera de ella. Sandra tiene experiencias, ha estado trabajando mucho en dinámicas de desarrollo personal, que es algo que en Cuba la gente quizás no conoce mucho todavía, pero al final el tema del desarrollo personal tiene que ver también desde la psicología occidental con el tema de fortalecer la autoestima de la gente, que la gente se crea con posibilidades de hacer, con posibilidades de participar, que la gente se crea capaz de eso. Cuba, desgraciadamente, ha sido una sociedad muy matizada por un proceso de homogenización que en un momento determinado, digamos entre los años 60 y todavía a inicios de los 70 o hasta mediados de los 70, fue una respuesta lógica de la gente a un proceso revolucionario que la gente apoyaba plenamente, con plenitud. Pero luego ese proceso de homogenización no respondió a una dinámica natural y popular de respuesta y de apoyo a un proceso, y estuvo más entronizado desde digamos, de niveles superiores del sistema, ya no respondiendo a lo que la gente quizás de verdad sentía y necesitaba, sino a una lógica un poquito de construcción de la unanimidad, de la unidad, en fin. Y en medio de todo eso, pues a veces, defendiendo tanto la colectividad, el interés colectivo, se va perdiendo la importancia de los intereses individuales, la importancia y las necesidades de los individuos. Y no hay sociedad que pueda ser sostenible en el tiempo, a largo plazo, que no se sustente en la suma de esos intereses colectivos, en la suma de la expresión de esas necesidades individuales. Tú no puedes desaparecer al ser humano como no puedes desaparecer a una especie de planta, o lo puedes desaparecer, pero eso después es un desastre ecológico, y lo estamos viviendo con la naturaleza, o sea, y con los seres humanos pues es todavía mucho más complejo porque somos los seres vivos pensantes, o sea, creativos, con capacidad de modificar el mundo para bien y para mal. Y yo creo que la sociedad cubana tiene que ganar en naturalidad, tiene que ganar en complejidad y en sinceridad de las individualidades. Y yo creo que las piezas de Sandra en general van mucho por ahí. Hay una que es No me identifico, muy sofisticada. Yo creo que la pieza es muy filosófica y existencial en general, pero claro, conecta con cuestiones que pueden ser culturales, sociales, políticas. Hay otra que dice que paz es entregarse, es una hamaca preciosa, muy cuidada desde su factura estética, pero es para también recordarle a la gente que probablemente el momento donde más grande tú eres es el momento en que tú tienes algo que entregarle a los demás. Porque tienes tanto tú mismo y estás tan seguro de ti mismo que puedes entregarte a los demás. Y yo creo que de eso es un poco de lo que habla de la pieza, la posibilidad real de descansar, de reposar, después que tú has sentido ese placer de poder entregar, de poder regalar algo que está en ti, en fin. A veces la gente está muy preocupada por recibir de los otros, y yo creo que los seres humanos más poderosos a lo largo de toda la historia, tanto de la cultura como política, como en general, tiene que ver con la posibilidad de la entrega. El ser generoso es un don que tiene que ver con estar bien con uno mismo, y yo creo que de eso va la pieza. Hay otra pieza de ella que es El oponente, que también es una pieza que genera reacciones muy simpáticas y pareciera casi un poco maniqueo el procedimiento, porque tú te metes dentro
de una especie de cabina donde escuchas mensajes positivos y negativos. Y es muy simpático porque hay un grupo de gente que sale refiriéndose justamente a los mensajes positivos y otro grupo de personas que lo que recuerdan inmediatamente son las cosas más negativas. Y claro, te digo, podría ser así como un poco forzado hacer una lectura de que claro, esta persona está cargada de cosas negativas o esta persona está cargada de cosas positivas, pero de alguna manera responde a las actitudes personales frente, no es menos cierto que hay personas que tienden a dar respuestas inmediatamente frente a desafíos que impone la vida. Las respuestas son siempre, primero, pensar en los contras, y hay otras personas que tienden a pensar en los pros. Y de eso va la pieza, o sea, tú puedes, la vida está cargada de cosas positivas y de cosas negativas. Y no se trata de tener un entusiasmo festinado más allá de las dificultades. Yo creo que hay que tener también un realismo para ver y para vivir, y valentía para vivir la vida. Pero es muy hermoso también encontrar personas que tienen una respuesta positiva, aun cuando estén con los pies muy pegados a la tierra. Y creo que esa pieza habla de eso. La pieza de Susana, Pilar de las Antes, que es una pieza que efectivamente tuvo una respuesta del público inesperada para ella y también para nosotros. Susana quería solo que las personas escribieran un año más feliz de su vida o un año más triste de su vida. Y ella quería trabajar con la memoria del edificio. En esa habitación, o sea, no es gratuito que ella esté en esa habitación, habían unas marcas muy evidentes, muy claras, de cuadros que parece que las familias que vivieron aquí tenían. Y ella quiso trabajar justamente sobre la marca, sobre la huella que habían dejado esos cuadros. Y le dio indicaciones muy claras al público de que escribieran ese año más feliz y más triste. Pero es evidente que la gente tiene una necesidad de expresarse y de plasmar en algún espacio público sus vivencias, sus experiencias, que la gente se olvidó de la indicación que era dentro de esos cuadritos. La gente llenó la habitación y no solo pusieron los años, sino que la gente explicó por qué eran sus años más felices y más tristes. Eso que en otros lugares costaría mucho trabajo que la gente dijera, porque pertenece a un mundo muy íntimo, porque incluso puede ser un poco difícil que la gente exprese con total claridad por qué fue más feliz o por qué fue más triste. La gente tiene un poquito de prejuicios, ¿ok? Aquí fue una explosión, la gente llenó el cuarto y Susana todavía me decía, no sé, chica, si ponerle entonces, marcar yo eso en unos cuadritos. Le dije, tú tienes que regresar por el espacio y sentir la energía. Yo creo que borrar lo que la gente escribió no tendría ningún sentido. A mí me gusta que la habitación fue fruto del performance colectivo ese al cual tú convocaste. Esa fue una pieza realmente muy linda, que habla de la necesidad y de la facilidad con que la gente en Cuba sigue compartiendo sus felicidades y sus tristezas. Y yo creo que eso es algo que caracteriza también a la idiosincrasia del cubano, es parte de lo que de la educación que tenemos, de la cultura, de lo que somos. La otra pieza de Mauricio es cierto, es muy cierto, pero fíjate, tú me hablabas de la reacción del público cubano. Yo pude presenciar también la reacción que tuvo el público extranjero. A la gente le encantaba la muñeca porque la gente no conectaba tanto con Ollá como la gente del barrio, que empataba por ahí toda la historia con la pieza, pero sí con Rapunzel. Y entonces la gente también, la cosa de la manualidad para la elaboración de esa muñeca tan grande, eso que la gente ve como una artesanía pequeñita, como un souvenir, verlo hecho, una instalación, conectando dos tradiciones culturales tan diferentes como la germánica y la cubana, pero al final la pieza de lo que está hablando es que hay mitos que se construyen o leyendas que se construyen a raíz de las mismas necesidades que tiene el ser humano. Todos necesitamos a alguien que proteja nuestras actividades de simulación, de comercio, incluso nuestra relación con la muerte y con el escape también, porque al final la muñeca es una gran metáfora del escape, por esa trenza de tantos colores que son los colores de Ollá, por donde mismo subía la hechicera, que era la castigadora de Rapunzel, y por donde mismo subía su amante, y por ahí mismo también ella pudo escapar.
Entonces, la pieza es muy linda, es de las piezas que más nos emocionaron cuando escuchamos las propuestas de los artistas, en fin. Y yo creo que efectivamente que el público respondió a esa energía que Mauricio transmitió desde el conocimiento personal que tiene realmente de la santería cubana, de la regla de 8, en fin, creo, y el público lo entendió, el barrio lo entendió muy bien. Y claro, las piezas de Chino, desde el inicio también sabíamos, teníamos nuestras preocupaciones de cómo la gente podía reaccionar con el tema de los cepillos, y fíjate, encontramos opiniones también muy dignas de la gente, que dijo, bueno, pero ¿y ustedes están aquí en Jesús María, ustedes están explorando temas de la pobreza, de la miseria de la gente? Y le dijimos, no, mira la calidad que comportan los cepillos. Aquí hubo gente que trajo cepillos en mal estado, pero no, y la dentadura de la mayoría de la gente retratada son dentaduras muy lindas, que hablan también de cosas que la revolución hizo y que todavía, a pesar de todo el deterioro del sistema de salud pública que tenemos, todavía funcionan. La gente tiene todavía sus dentaduras completas, la gente no tiene prejuicio de retratarse. A veces encuentras algún huequito, pero tiene que ver también a veces con el abandono personal. Pero la pieza fue muy linda, tuvimos también tensiones a la hora de cambiar los cepillos, pero el barrio fue tan disciplinado, estuvimos todo un día en esa operación y realmente yo te digo que a pesar de que la gente tuvo que hacer sus pequeñas colitas, en fin, y como instalación es hermosa, porque es una instalación que al final cuando la ves en un sentido pictórico, es un abstracto grande. Es verdad que la gente llegaba aquí tratando de ver cuál era su cepillo y cogían lucha de no encontrarlo, pero ahí están todos los cepillos que se intercambiaron. Y claro, el Chino Novo quería, cuando le hablamos del barrio, explorar algo que fuera de lo más íntimo, cómo entrar a la casa de alguien, cómo entrar, y el título es maravilloso, Arqueología de una sonrisa. Realmente es de las piezas también que yo creo que logró conectarse más con la sensibilidad del barrio. Y la otra pieza, que es muy simpática también, porque tiene que ver con el comportamiento de los cubanos con relación al tema del chisme, el brete y el chanchullo. Y la propia lógica que ha entronizado la revolución con eso, porque también hay gente que se sienten en el deber y en el papel de ser informantes activos y creen que ellos tienen que ser los protectores del barrio y a veces realmente terminan metiéndose en la vida de la gente de manera inescrupulosa. Pero la pieza es muy linda porque empezó con una frase que es algo muy conocido, de que somos esclavos de lo que hablamos y dueños de lo que callamos. Y terminó con una cosa muy rara, pero era lógica también, que es que todo se resuelve. Y claro, en Cuba también eso de que todo se resuelve es parte de una lógica cotidiana. O sea, aquí las cosas se ponen muy difíciles, pero la gente te dice cuando tú estás más histérico y desesperado, no te preocupes, niña, aquí todo se resuelve. O sea, es como, al final todo se resuelve. O sea, yo creo que son piezas realmente que responden también muy bien a esa lógica del barrio, de todo eso.